Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús y vamos con el tema número 13. El día de hoy se llama La higuera estéril. Bueno, esta parábola la vamos a encontrar ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículos 6 al 9. Vamos a darle lectura. Dice así: Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El libro de Oseas, capítulo 9, versículo 1 primero, para que veamos que este capítulo se refiere a Israel. Mira, vamos a leerlo. Versículo 1 dice: No te alegres, oh Israel. O sea, ¿a quién le está hablando? A Israel. Hasta saltar con gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Bueno, no vamos a explicar esto, solamente usé este versículo para que vean cómo Oseas 9 se refiere a Israel. Y si nos brincamos hasta el versículo 10, recuerden que sigue hablando de Israel, miren cómo le dice: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal Peor, y se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. El Señor está utilizando la higuera y también las uvas para representar a Israel, para referirse a Israel. Entonces no voy a explicar Oseas porque este ya es otro tema. En Lucas les está acusando de no dar fruto, y en Oseas les está acusando de idolatría, que podría ser lo mismo. No dan fruto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice ahí en Lucas, capítulo 13, versículo 6, dice: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ya nos queda claro que la higuera representa a Israel, y el hombre, el dueño de la viña, es el mismo Padre Celestial. Y dice que él tenía una higuera y vino a buscar fruto, pero cuando vino a buscar fruto en ella, resulta que no había nada, de fruto. El Señor usa ese mismo ejemplo cuando Él maldice a una higuera. No sé si ustedes se recuerdan de esto que pasó, que no fue una parábola, es así, fue un evento real, pero se está refiriendo a lo mismo. Una higuera que no tiene fruto, una higuera que tenía muchas hojas, pero sin fruto. Esto fue algo que el Señor quiso marcar, refiriéndose a que Israel, a pesar de que había sido plantado en la viña de Dios, no daba fruto. Y por más que el Señor le buscaba, no le encontraba. Y bueno, dice: y dijo al viñador. El viñador es el que se encarga de cuidar la viña. O sea, el hombre es el dueño y el viñador el que cuida. Y dice aquí en el 7: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. El viñador aquí es nuestro Señor Jesucristo. El Padre hablando con el Hijo, diciéndole: corta a Israel. Córtalo, porque lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar es lo siguiente, el versículo 8. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí que está hablando el Señor Jesús intercediendo por Israel. Y les digo, esta parábola sí se aplica a Israel, pero bien que aplica para cada una de nosotras, para su iglesia. Su iglesia tiene que dar fruto. Y fíjate que cuando Dios está dando, el Señor Jesús está dando esta parábola, Él estaba rodeado de una multitud de israelitas. Y esto se lo estaba dirigiendo a todos ellos. Ustedes, aunque son mi pueblo, no tienen fruto de ser mi pueblo. Pueden checarlo ustedes en Lucas 12:54. Dice que había una gran multitud. Todos estos le estaban escuchando.
¿Y cuál era ese fruto? ¿Qué quería el Señor Jesús que dieran como fruto? ¿Qué era lo que buscaba el Señor Jesús en ellos? Cuando viene el Señor Jesús y empieza su ministerio aquí, ¿cuánto tiempo duró, hermanos? 3 años. 3 años. Porque dice aquí que había estado viniendo 3 años y nada. Y me llama la atención esto de 3 años porque 3 años fue el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Bueno, un tiempo más. Este año nos habla de un tiempo más. Un tiempo más, dame un tiempo más. Porque en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí viniendo a su viña o aquí en tierra, Israel seguía sin dar fruto. Pero aún a pesar de que el Señor muere y el pueblo de Israel gritaba, o los judíos gritaban, crucifícale, crucifícale, a pesar de eso el Señor todavía da un tiempo más para Israel. Y lo estamos viendo también eso. Y al final de cuentas, Israel, al final de la historia, dará fruto. Para la gloria de Dios dará fruto. ¿Y cuál es el fruto que nuestro Señor Jesús está buscando? Vayamos ahí mismo, pero al versículo 1. Este es el contexto de los versículos 6 al 9, pues ¿qué es lo que antecede a esto? Versículos 1 al 5, vamos a leerlo. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esto es primero y luego sigue ya la parábola de la higuera estéril. O sea que lo que da pie, la razón de ser de la parábola de la higuera estéril es este comentario, esta charla que estaba teniendo uno que le estaba platicando, que dice que uno le estaba contando lo que había pasado con unos galileos. Estuve investigando qué pasó con esos galileos y qué pasó con los de la torre de Siloé. Realmente no hay otro registro más que el que nos deja Lucas. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que se refiere a que Pilatos mató a estos galileos por alguna rencilla, alguna guerrilla. Se sabe que Pilato era un hombre tremendo. Recuerden que los romanos en aquel entonces eran bárbaros y sanguinarios, y entonces se sabe que él también le gustaba ofrecer sacrificios de animales. Y no es como tal que se hubiera puesto a mezclar la sangre, sino que los estudiosos comentan ellos que lo quisieron así como hablar en sentido figurado, refiriéndose a que, a igual que como sacrificaba a sus animales para sus ídolos, también había matado a estos galileos. Y bueno, también lo de la torre de Siloé, tampoco había otro registro. Se cree que igual en una de las guerrillas, pues un accidente, una torre que cae sobre 18 personas y las mata. Bueno, el chiste es que fue accidente el segundo, y esta situación una matanza, el primer ejemplo de Pilato, y ellos, el que estaba contando se lo contaba, o algunos de los que le contaban, se lo contaban así como muy maravillados. ¿Hoy supiste lo de los galileos? ¿Supiste cómo Pilato lo sacrificó y cómo mezcló su sangre? Pudo haber sido en sentido figurado o hasta literal, porque tenía unas costumbres bien feas. Entonces, ¿supiste eso? Y Jesús, que conoce las intenciones del corazón de cada persona, supo que ellos pensaban que pues les había ido así tanto a los que cayó la torre sobre ellos como a los galileos, pues les fue así, pero por pecadores. Es como podríamos decir, ay, le pasó eso, se enfermó, pues es que es bien pecador, bien pecadora. Pues es que le pasó un accidente y murió. Sí, pues es que andaba en pecado. Y a veces nos espantamos o nos maravillamos de las tragedias que están viviendo las otras personas, pero muchas veces andamos igual o peor. Que no debe de ser así. Por eso el Señor los confronta. Por eso cuando les dice, ¿ustedes creen que ellos padecieron esto?
¿Ellos son más pecadores o más culpables que ustedes? No, les dice, antes les digo que si no se arrepienten todos van a perecer igualmente, ya sea en un accidente o como sea, por enfermedad, por asesinato, no sé, hasta de una manera tranquila, pero todo aquel que no se arrepiente va a perecer. Y no de una muerte física, porque pues todos vamos a morir físicamente, excepto los que les toque estar en el arrebatamiento, o si nos toca estar en el arrebatamiento, pues no pereceremos. Pero todos van a perecer, todos en general. Y esto lo está diciendo aquí el Señor Jesús, pero refiriéndose a la muerte espiritual. Todos van a perecer si no se arrepienten. Este es el fruto que el Señor Jesús estaba buscando en Israel y que seguía sin encontrar. Cristo quiere que su pueblo se arrepienta. Y yo siempre les digo, el principal fruto es el de arrepentimiento. Los demás frutos no pueden anteceder al fruto del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, todos los demás son trapos de inmundicia. Tus mejores obras son trapos de inmundicia. Pero cuando van acompañadas primeramente con el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, entonces son buenas obras para glorificar el nombre de Dios. Entonces es fruto que glorifica el nombre de Dios. Pero si no hay arrepentimiento primero, lo único que hay son trapos de inmundicia. Y esto era lo que Israel ofrecía, y esto es lo que muchas antes de conocer a Cristo ofrecíamos al Señor. Trapos de inmundicia. Solamente eso. Cosas abominables delante de los ojos de Dios, porque lo primero que Él está buscando es corazones arrepentidos. Esto es la idea principal de esta parábola. Esta higuera estaba estéril, porque no daba fruto de arrepentimiento. Pasaban los años y no daba fruto de arrepentimiento. Ya el Señor llevaba 3 años de ministerio y no daba fruto de arrepentimiento. Pero aún así, el Señor todavía da un tiempo más. No es un año como tal, así literalmente, no. Es algo simbólico. El Señor da un tiempo más para ver si con los cuidados, para ver si abonándola, para ver si cuidando de ella, de esta higuera, diera fruto. Y como lo sabemos, como nos dice Apocalipsis, también como nos dice Romanos, Israel va a dar fruto. En los tiempos finales ellos realmente se van a arrepentir. Pero aquí la pregunta es, ¿y tú? ¿Y nosotras? ¿Daremos fruto? ¿Estamos dando fruto? ¿Fruto de arrepentimiento? ¿O el Señor te dice que en algo andas mal y nada más viene y busca en ti algún higo y no encuentra nada? Porque seguimos sin arrepentir. Que Dios escudriñe nuestros corazones y que el Espíritu nos redarguya para que entonces vengamos a reconocer delante de nuestro Dios nuestro pecado. Y arrepentirse es dejar de hacerlo. Dejemos de cometer esos pecados que estamos cometiendo y que son desagradables ante los ojos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.